El paisaje guarda en sí sistemas complejos conformados por agentes, emergencias y reglas simples. Estos sistemas complejos son impredecibles, irreversibles, no periódicos y libres. Para comprender cómo funciona un sistema complejo adaptativo, es necesario comprender a sus agentes y cómo actúan estos por medio de sus relaciones, emergencias y reglas simples. El pensar y actuar como la naturaleza implica entender que ésta va más allá de nuestra visión humanista y que existen relaciones complejas entre organismos completamente alejados. Estas relaciones complejas incluso dan lugar a aparición de nuevos sistemas. Cada célula nace de una célula pasada. Por extensión, todas las células han nacido de otra célula, las cuales hace 4 billones de años se empezaron a multiplicar, así convirtiéndose en la estructura de cada organismo, de cada planta, de cada animal terrestre o acuático, de cada humano. La estructura de todo lo que vive y también de todo lo que muere. Una pequeña rama de estas complejas relaciones entre organismos es la simbiosis, la base de la evolución, un comportamiento cooperativo multiescalar, células que interactúan entre las escalas micro, macro y meso. Biotecnosimbiosis quiere centrarse en la biotecnología como fuente principal para lograr un cambio oportuno en la Ciénaga Grande de Santa Marta, la cual es un paisaje lleno de microorganismos que conviven entre sí y se ayudan mutuamente a mejorar su habitabilidad. Lastimosamente, también es un lugar donde se ven evidencias de múltiples agentes como la contaminación de suelos y aguas, la deforestación, el desplazamiento y pérdida de especies, entre otros. Uno de los mayores problemas que pudimos observar en la Ciénaga Grande de Santa Marta fue la contaminación hídrica y de suelos a causa de aguas residuales y desechos industriales. Múltiples agentes de la ciénaga se ven afectados por estas problemáticas, incluyendo sus habitantes, las especies nativas y migratorias. Si actuamos de la mano de la biotecnología para implementar una simbiosis compleja entre nuestras especies arquitectónicas y los agentes propios de la ciénaga, lograremos que éstas generen un cambio en cuanto a estos problemas ambientales, reduciendo la desaparición y desplazamiento de especies y generando una habitabilidad apropiada para estas. Partimos de una interpretación basada en el juego de la vida del modelo real a uno futuro en el Palafito de Nueva Venecia, ubicada en la Ciénaga Grande de Santa Marta. La vivienda allí es considerada multifuncional, ya que en un solo espacio se logran desarrollar diferentes actividades. Es por esto mismo que en la actualidad ellos crecen de manera desmesurada por medio de formaciones de tierra alrededor de sus viviendas, quitando el espacio a las casas que se aproximan y asimismo parte del espejo del agua de la ciénaga. Después de analizar el lugar, nuestra interpretación a futuro se basa en que a pesar de que las viviendas tengan su área de construcción ya definida, se dispondrán unas reglas diferentes en el juego. Primero, en un área determinada que cuenta con un eje central, donde las células a su alrededor son de 10 por 10, solo podrán expandirse de 2 en 2 por núcleo celular. Todo este sistema complejo cuenta con unas células de servicio en movimiento que dinamizan el espacio. Cada generación donde una célula se expanda más de 2 veces se separa y crea un nuevo núcleo con su expansión correspondiente, dando paso así al movimiento de las células de servicio y asimismo, sin generar disrupción, el paso de célula a célula o de célula al eje central. Con esto se llega a un espacio dinámico, donde todos logran convivir con las mismas reglas y espacio sin afectarse mutuamente o al mismo paisaje. Bioprotoducto. A través de las modificaciones genéticas del bioprotoducto, las cuales tienen origen en las plantas macrófitas y microorganismos reparadores y purificadores del agua, se obtiene el proceso involucrado en la solubilización del agua por medio de la especie arquitectónica. Esta acción se da por fitoestimulación y fitoextracción, las cuales pretenden usar los exudados radiculares para promover el desarrollo de microorganismos degradativos como bacterias y hongos. Asimismo se usan para concentrar metales y degradar su composición tóxica combatiendo estos problemas clave. Para potenciar el desarrollo y óptimo desempeño de la especie arquitectónica se realiza un análisis previo con respecto a la ubicación. Estas se encuentran presentes en La Bodega, Buenavista y Nueva Venecia. Para atacar los problemas que afrontan estas áreas es necesario explicar el funcionamiento de la especie.
La especie arquitectónica mantiene un proceso autónomo y continuo, gracias a la energía cinética de las corrientes hídricas, que potencian su funcionalidad de manera natural, similar a un proceso de tratamiento de aguas sin intervención mecánica. Asimismo, se producen mediante esporas acuáticas, para formar un nuevo componente que, si bien su comportamiento es similar, se concentra y funciona en las áreas donde la materia inorgánica y los sedimentos más difíciles de eliminar crean problemas para todas las escalas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, relacionándose entre sí para formar una cadena simbiótica importante, mejorando y propiciando la vida microscópica, especies propias y migratorias, y también en la vida cotidiana humana, sobre todo en la navegación y comunicación diurna o nocturna. Las esporas acuáticas son un sistema complejo adaptativo, porque es aleatorio el lugar en donde van a parar por las corrientes hídricas. Sin embargo, los problemas mencionados anteriormente hacen que se creen unas reglas y parámetros de desarrollo óptimo, en donde la especie y el componente pueden funcionar de manera controlada, sin evadir o predecir su lugar o punto de llegada, luego de recorrer determinada distancia hídrica. De esta manera, las áreas donde no se requiere intervención o las especies no puedan desarrollarse no se verán afectadas, y tampoco las especies y agentes de las diferentes escalas, ya que éstas no cambian el comportamiento o factores de dicho ecosistema si no se necesita. Este proceso pretende traer múltiples beneficios a todas las escalas trabajadas en un periodo de 150 años, reduciendo en un 70% los agentes contaminantes, sobre todo en los pueblos pescadores de la Ciénaga, y los múltiples especies multiescalares en el paisaje digital arquitectónico. Simbioenredadera. Sabemos que los hongos micorrízicos arbusculares realizan una fitorremediación homeostática, llevando los metales pesados del suelo a la parte aérea de la planta hasta copar capacidad. Los demás se quedan en la riosfera de estos. Ahí es cuando la simbioenredadera entra en juego, colonizando el manglar y los hongos, siendo una extensión gigante de estos, para absorber nutrientes y transportar el resto de metales pesados de los suelos. Los desechos viajan por la estructura de la especie y se solidifican gracias a la enzima de Eurasia, con la que está hecha la estructura. Así le dan más firmeza y la habilidad de expandirse. La simbioenredadera se comportará no solo como agente limpiador y extractor, sino como hábitat para todo tipo de especies aéreas, acuáticas y terrestres. La especie cuenta con un microchip que se comunica enviando reportes de la salubridad del bosque manglar y del suelo. Por ende, este reconoce cuándo parar la producción de enzimas de Eurasia para que la especie no se siga expandiendo y ahogue al mangle. A partir de allí, este podrá crecer y tomar la especie como soporte. La ubicación de la especie está pensada en base a las zonas de mayor densidad de mangles y de presencia de metales pesados, para que estos sean el primer foco de ataque y que sus raíces creen una red subterránea encargada de limpiar el suelo de la ciénaga. La cronotopía de esta especie es planteada entre 4 meses y 55 años. La fase 0 se cumple al finalizar el primer mes. Aquí la simbioenredadera ya ha colonizado al manglar y a las micorrizas. La fase 1 tarda 3 meses más. Aquí es cuando las especies ya están actuando al 100% de su capacidad. Finalmente, la fase 2 se da a los 55 años, cuando los 3.812.000 kilómetros de suelo y el manglar estén limpios y el microchip actúe para frenar el crecimiento de las especies. Sin embargo, gracias a su tecnología de identificación por radiofrecuencia, este será capaz de activar la producción de enzimas de Eurasia en cualquier momento en que el manglar se vea en un estado de salud por debajo de lo aceptable. Biotecnobiota. Con la ausencia de tratamiento, las aguas residuales son por lo general vertidas en aguas superficiales, creando un riesgo para la salud humana, la ecología y los animales. En la ciénaga, muchas corrientes son receptoras de descargas directas de residuos domésticos e industriales. Teniendo en cuenta las condiciones que están presentes en el ecosistema de manglar, se pensó en crear una solución adecuada y no abrupta para el lugar. Pensando y generando, el proceso de intervención se forma por las consecuencias que han traído las actividades humanas sobre los manglares. Estas generan un gran impacto, específicamente las asociadas a puertos, donde los derrames de petróleo y químicos son constantes. La ODS seleccionada, que trabaja de la mano con nuestra especie, es el objetivo 6, agua limpia y saneamiento. Esta especie trabaja con un agente, el cual es un filtro reductor, los cuales estarán ubicados en Nueva Venecia y sus alrededores, teniendo en cuenta la gente que vive allí para brindarles una mejor calidad de agua
para la población pesquera, y asimismo se genera una cadena que permite la circulación constante de agua filtrada y purificada, que será contribuyente durante los próximos 100 años. Se basa en una estructura arquitectónica creada con las enzimas ureáceas, las cuales ayudan a producir amonio, que puede ser utilizado para las células radiculares. La acción de las enzimas se caracteriza por la formación de un complejo que representa el estado de transición. El sustrato se une a la enzima a través de numerosas interacciones débiles, como ser puentes de hidrógeno, electrostáticas, hidrófabas, etc., en un lugar específico llamado el centro activo. Por ende, haremos uso de estas enzimas, que pueden biodegradar hidrocarburos y otros contaminantes en el agua. Aprovechando estas cualidades bacterianas, proponemos la creación de una malla biotecnointeligente, compuesta por las enzimas capaces de desarrollarse y retener estos compuestos nocivos para el ambiente, reduciendo y eliminando en un 70% los químicos en las aguas de la ciénaga, que es lo que se espera que pase dentro de los próximos 100 años. Biotecnocibacteria. La contaminación y el aumento de temperaturas han acelerado el consumo de oxígeno por la respiración microbiana. Asimismo, ha causado un descenso en la solubilidad de este y se ha disminuido su flujo desde la atmósfera hacia el interior de los océanos. Es por esto que, a pesar de aún ser abundante en la Tierra, en esta área específicamente de la ciénaga, y hablando del espejo de agua, encontramos que por falta de aguas limpias y el aumento de los sedimentos, varias especies marinas están quedando sin el oxígeno necesario para su vida y reproducción. Es aquí donde nuestra especie actúa. Biotecnocibacteria se encarga de generar la producción de oxígeno necesaria y así generar calidad para los seres vivos del lugar, como animales y plantas. Esta especie se divide en 3 individuos que actúan a favor de ella. El primero estará ubicado en el caño que dirige a Nueva Venecia, donde los sedimentos son más densos. El segundo acompañará a la primera en el área del caño y luego se planta directamente en el área de los palafitos. Por último, el tercero estará en el Santuario de Fauna y Flora, la Ciénaga del Tigre y en toda el área cercana a Tasajeras y Pueblo Viejo. Esto teniendo en cuenta que estas áreas son altamente ricas en peces y manglares, pero al mismo tiempo las más contaminadas y las más afectadas a corto plazo por la sedimentación. La cadena trófica consiste en beneficiar a la mayoría de agentes que habitan la Ciénaga Grande, teniendo en cuenta el objetivo 14 y el 16 de la ODS, protegiendo la vida marina y la terrestre, en nuestro caso enfocándonos en el pez lisa, los humanos y las aves migratorias. Como individuos tenemos los hongos marinos, las esponjas y las cianobacterias, que gracias a sus componentes, funciones y energías se crean los siguientes individuos. Como primer individuo tenemos el biorreduxumento, que se encarga de disminuir la producción de sedimentos en la ciénaga gracias a esponjas inteligentes que absorben el material sólido y logran guardarlo para luego ser utilizado por la comunidad de manera económica en forma de barro. Además, funciona de abono para las algas y plantas de la zona, generando en este sentido una relación directa con el ambiente. Pasamos al biotecnofiltro, que se encarga de, como su nombre mismo lo dice, filtrar el agua contaminada por medio de rizomas que absorben la materia residual, como lo es el cloro, el hierro, el sodio, el magnesio y entre otros, que a pesar de ser necesarios para el ser vivo, en exceso son perjudiciales. Gracias a unos nanochips que procesan esta materia se genera energía, convirtiendo la materia en nutrientes y dando así alimento para el pez lisa, que es uno de nuestros agentes más importantes. Esta energía llegará a Tecnocibacteria, donde gracias a las cianobacterias, de las cuales estará compuesto en su mayoría, se logra producir el oxígeno tanto a la vida marina como a la terrestre, beneficiando a las escalas micro, macro y meso, donde también gracias a sus enredaderas servirá de resguardo para aves migratorias y peces. Cuando hablamos de cronotopía, se espera que de aquí a 100 años las cianobacterias pasen de producir un 50% de oxígeno a un 70% en la ciénaga, generando una conexión con la biosfera y mejorando tanto la calidad del agua como la calidad del aire, generando así también mayor producción de pez lisa para beneficios tanto económicos a nivel antropocéntrico como a nivel biocéntrico para el consumo de aves migrantes y generar así una cadena trófica más fuerte y amplia. Finalmente, quisimos ver qué pasaba si uníamos los dos pares de especies más afines para así convertir esa unión en unas nuevas. Los nuevos agentes que proponemos para nuestro paisaje son simbiosicteria y simbioprotoenlazamiento. La simbioprotoenlazamiento funciona como una unión entre la simbioenredadera y el bioprotoducto, generando una fusión simbiótica importante en el ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esta unión se compone de elementos importantes de ambas especies arquitectónicas, como lo son las enzimas y los agentes descomponedores como los hongos y las bacterias.
además los componentes vegetales y modificaciones de las plantas presentes en el bioproducto. Esta reacción nanocompuesta busca potencializar las funciones y objetivos primarios que se tenían individualmente. Sin embargo, se crea una conexión de carácter genético, químico, físico y nanotecnológico que acelera los procesos descritos anteriormente. Asimismo, la recolección de alimento y aportes beneficiosos para la subsistencia de las especies se facilita y su ciclo de vida se extiende. Simbioprotoenlazamiento como aporte y generador de relaciones interescalares busca la creación y fomento de hábitats marinos para las especies presentes en el ecosistema, tanto para peces y organismos visibles como para microorganismos. Generación de alimentos zooplancton, entre otros factores benéficos en esta gran cadena diversificada. Finalmente, la simbiosicteria trabaja extrayendo mediante fitorremediación desechos del suelo, como lo son el hierro, el cloro o el magnesio, y se encarga de transportarlos a su núcleo para limpiarlos. Los nanochips efectuados generan una relación cuántica con el ambiente y crean relaciones genéticas que aceleran y comunican la información de manera más eficiente. Allí se encontrará la tenoxibacteria, que estará ubicada a los alrededores de la enredadera para generar biohábitats, donde las especies encuentren alimento y refugio cuando lo necesiten, sin dejar de lado su verdadera función de disminuir, limpiar y producir.